Llega un momento en la vida en el que explicarte empieza a drenar más energía de la que aporta claridad. Ninguna explicación llega a un corazón que no quiere abrirse. Cuando te das cuenta de que algunas personas no están confundidas contigo, sino que eligen malinterpretarte y que ninguna cantidad de palabras puede alcanzar a un corazón que ya se ha cerrado. El budismo enseña que el sufrimiento a menudo no comienza por lo que otros piensan de nosotros, sino por nuestro apego a ser comprendidos, validados y justificados ante los ojos del mundo. Cuando dejas de explicarte, te desapegas en silencio y regresas a la quietud, algo profundo comienza a despegarse. La vida misma empieza a hablar por ti. La verdad ya no necesita tu defensa, la realidad se convierte en testigo. Y lentamente, sin fuerza ni lucha, todo lo oculto comienza a revelarse. 1. Deja de explicarte ante quienes ya han decidido quién eres. En la sabiduría budista, el sufrimiento a menudo comienza en el momento en que nos aferramos a algo que no puede ser controlado. Y una de las formas más agotadoras de este apego es la necesidad de corregir a alguien que ya ha tomado una decisión sobre nosotros. Cuando una persona ha decidido quién eres, ya no está escuchando para comprender, solo está escuchando para confirmar lo que ya cree. En ese punto, cada palabra que dices pasa a través de sus suposiciones, sus experiencias pasadas, su ego y sus filtros emocionales, no a través de la apertura o la compasión. Puedes explicarte con calma, honestidad y con intención pura. Y aún así, nada cambia, porque el malentendido nunca se basó en falta de información. Fue una elección. Estaba arraigado en el juicio, el miedo, los celos, la inseguridad o la necesidad de tener razón en lugar de ver la verdad. El budismo enseña que el habla correcta solo es poderosa cuando quien escucha está presente con atención plena. La atención plena significa la capacidad de escuchar sin apego, sin resistencia y sin la necesidad de defender una narrativa interna. Cuando la atención plena está ausente, las palabras pierden su poder sanador y se convierten en una fuente de agotamiento. Te repites, te justificas, aclaras, y aún así el peso en tu corazón se vuelve más pesado en lugar de más ligero. Esto ocurre porque estás intentando plantar semillas en un suelo que ya se ha endurecido. No importa cuán pura sea la semilla, no puede crecer donde la tierra se niega a abrirse. El silencio, en este contexto, no es debilidad ni rendición, es sabiduría. Es la comprensión de que tu paz importa más que ganar una discusión, y que tu equilibrio interior vale más que corregir la visión equivocada que alguien tiene de ti. Cuando dejas de intentar explicarte ante una mente cerrada, dejas de desperdiciar energía, dejas de alimentar la confusión, dejas de participar en un ciclo que te mantiene emocionalmente conectado al malentendido de alguien más. El desapego comienza en el momento en que entiendes que no necesitas demostrar tu verdad a nadie para que sigas siendo real. Tus acciones, tu coherencia y tu forma de vivir hablarán mucho más fuerte que cualquier explicación. El budismo enseña que el apego a ser comprendido crea sufrimiento porque la comprensión no puede forzarse. Cuando sueltas este apego, te liberas de la necesidad constante de defender quién eres. Das un paso atrás, no desde el enojo, sino desde la claridad. Permites que los demás sostengan la imagen que elijan, sabiendo que su percepción dice más sobre su estado interno que sobre tu realidad. En ese soltar, el corazón se vuelve más ligero, la mente más tranquila, y la paz regresa de manera natural porque ya no estás luchando una batalla que nunca estuvo destinada a ganarse con palabras. El desapego no es frialdad, es confianza en la verdad y en el tiempo. Muchas personas malinterpretan el desapego y creen que significa volverse emocionalmente frío, distante o indiferente. Pero el budismo enseña algo mucho más profundo y compasivo.
El desapego no se trata de cerrar el corazón. Se trata de soltar el control sobre resultados que nunca estuvieron bajo tu dominio. Cuando te desapegas en silencio, no estás rechazando a las personas o las situaciones, estás confiando en la verdad, en el tiempo y en las consecuencias naturales para hacer lo que tus palabras no pueden. Entiendes que la realidad tiene su propia inteligencia, y no necesita tu intervención constante para revelar lo que es verdadero y lo que es falso. En la vida, existe un fuerte impulso de explicarte de inmediato, de corregir malentendidos antes de que crezcan y de proteger tu imagen antes de que se dañe. Este impulso suele venir del miedo, el miedo a ser mal visto, el miedo a perder respeto o el miedo a ser juzgado injustamente. El budismo enseña que actuar desde el miedo solo profundiza el sufrimiento, porque el miedo estrecha la mente y te aleja de la conciencia. Cuando te desapegas, eliges la confianza en lugar del miedo. Confías en que la verdad no caduca solo porque temporalmente no sea vista, y confías en que el tiempo siempre expone lo que las palabras forzadas intentan ocultar. El desapego significa dar un paso atrás y permitir que las personas se revelen a través de su comportamiento en lugar de la confrontación. Alguien genuino se mantendrá coherente con el tiempo, incluso sin dar explicaciones. Alguien que actúa desde la deshonestidad eventualmente se delatará, por muy convincentes que parezcan sus palabras en el momento. El budismo destaca la impermanencia, y dentro de ella, las máscaras no pueden permanecer para siempre. Cuando dejas de intentar controlar las situaciones mediante explicaciones, permites que este proceso natural ocurra sin resistencia. Hay un alivio profundo en el desapego porque libera tu sistema nervioso de la alerta constante. Ya no sientes la necesidad de vigilar cómo los demás te perciben ni de responder a cada malentendido. Tu mente se vuelve más silenciosa, tu cuerpo se relaja y tu energía emocional regresa a ti. En lugar de usar tu fuerza para defenderte, la usas para vivir con honestidad y paz. Por eso el desapego no es debilidad, sino una forma de fortaleza interior. Requiere paciencia, autoconfianza y el valor de dejar que las cosas se desarrollen sin control. El budismo enseña que la paz llega cuando dejas de forzar la claridad y permites que la comprensión surja por sí sola. El desapego es el momento en que aceptas que algunas lecciones no se enseñan con explicaciones, sino con observación y tiempo. Cuando confías en este proceso, dejas de perseguir validación y comienzas a descansar en tu propia verdad. Y en esa quietud, la vida empieza a alinearse de forma natural, revelando quién es genuino, quién es pasajero y que ya no pertenece a tu camino. El silencio protege tu paz interior mejor que cualquier explicación. En el budismo, la paz interior no es algo que se gana luchando o argumentando. Es algo que se protege eligiendo la conciencia en lugar de la reacción. Cada vez que sientes el impulso de explicarte, defender tus intenciones o corregir un malentendido, tu mente entra en conflicto, incluso si tus palabras son suaves. Este compromiso mental te aleja silenciosamente de la quietud y planta semillas de agitación dentro de ti. El budismo enseña que la mente sigue a la atención, y cuando tu atención se dirige repetidamente a la justificación y la defensa, la paz se desvanece poco a poco sin que lo notes. El silencio se vuelve poderoso no porque oculte la verdad, sino porque evita el sufrimiento innecesario. Cuando hablas con alguien que no escucha con apertura, tus palabras no generan claridad, generan fricción. Cada explicación invita a otra pregunta, otra duda, otra reacción emocional, y antes de darte cuenta, quedas atrapado en un ciclo donde la paz siempre se pospone. El budismo nos recuerda que no todo pensamiento necesita ser expresado, y no todo malentendido necesita ser corregido.
La sabiduría está en saber cuando las palabras apoyan la armonía y cuando el silencio protege el equilibrio. Cuando eliges el silencio, no estás ocultando tu verdad. Estás respetando tu sistema nervioso y cuidando tu energía emocional. El silencio mantiene tu mente abierta y espaciosa, en lugar de llena de discusiones que repites una y otra vez. Le da a tu corazón espacio para calmarse en lugar de tensarse con frustración, resentimiento o decepción. Con el tiempo, comienzas a ver que la calma no es frágil, simplemente necesita menos interrupciones. Y muchas de esas interrupciones provienen de explicaciones innecesarias. Las enseñanzas budistas fomentan la moderación consciente, lo que significa responder solo cuando la respuesta favorece la paz y el crecimiento. El silencio se convierte en un límite que muestra que ya no estás disponible para el caos emocional o la aclaración interminable. Evita que otros te arrastren a su confusión y los obliga a enfrentarse a sus propias interpretaciones en lugar de alimentarse de tus reacciones. Por eso el silencio a menudo incomoda a los demás, porque elimina su control sobre tu estado emocional. A medida que practicas el silencio, comienzas a sentir una fuerza silenciosa emerger. Ya no te apresuras a llenar el espacio con palabras ni a demostrar tu valor con explicaciones. Confías más en tu alineación interna que en la validación externa. Tu paz se vuelve estable porque ya no depende de ser comprendido. El budismo enseña que cuando la mente deja de buscar resolución fuera, la claridad surge dentro. El silencio deja de ser escape y se convierte en regreso a tu estado natural de equilibrio, donde nada necesita ser defendido y nada esencial está en peligro. Deja que la vida exponga a las personas y situaciones sin tu intervención. Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que la verdad no necesita ser forzada, defendida ni empujada hacia la luz. Porque lo que es real se revela de forma natural con el tiempo. Gran parte del sufrimiento humano proviene del impulso de intervenir en este proceso, acelerarlo o controlar cómo y cuando aparece la verdad. Cuando surgen malentendidos o alguien actúa injustamente, el instinto es explicar, confrontar y aclarar de inmediato, creyendo que el silencio permitirá que la falsedad crezca. El budismo enseña lo contrario. La falsedad sobrevive mediante la resistencia, mientras que la verdad sobrevive mediante la paciencia. Cuando das un paso atrás y te desapegas en silencio, no estás evitando la realidad, estás permitiendo que la realidad se despliegue sin distorsión. Las personas revelan quiénes son no a través de discusiones, sino a través de la repetición. Sus patrones, reacciones y decisiones cuentan lentamente una historia que ninguna explicación puede sustituir. Alguien sincero permanecerá constante con el tiempo, incluso cuando nadie lo observe. Alguien que se oculta tras el engaño puede parecer convincente por un momento, pero la impermanencia garantiza que eventualmente aparecerán grietas. Por eso el budismo pone tanto énfasis en la observación en lugar de la reacción. Cuando observas sin intervenir, la claridad surge de manera natural. La intervención suele nacer de la urgencia emocional. Quieres corregir la historia porque ser malinterpretado duele, parece injusto y amenaza tu sentido de identidad. Pero el budismo enseña que el yo que intentas proteger no es tan frágil como crees. Cuando te desapegas, comienzas a ver que defenderte constantemente no te hace más fuerte, te mantiene atrapado en la misma confusión que deseas abandonar. Cada explicación te mantiene emocionalmente atado a la situación, permitiéndole vivir en tu mente mucho después de que la conversación termina. El desapego corta suavemente ese lazo, permitiendo que la situación se asiente sin robarte la paz. La vida se mueve a su propio ritmo, y la sabiduría consiste en confiar en ese ritmo en lugar de luchar contra él. Cuando permaneces tranquilo y en silencio,
das espacio a que las personas actúen libremente y en esa libertad, su verdadera naturaleza se revela. Las palabras pueden ensayarse, las intenciones pueden ocultarse y las apariencias pueden controlarse, pero el comportamiento con el tiempo no puede falsificarse. El budismo enseña la impermanencia no para generar miedo, sino para recordarte que nada falso puede durar para siempre. Cuando comprendes esto profundamente, dejas de sentir la necesidad de exponer a nadie, porque sabes que la exposición ya forma parte de la realidad. Hay compasión en esta elección. Al no intervenir, no atacas ni avergüenzas a nadie. Simplemente te haces a un lado y permites que causa y efecto se desarrollen naturalmente. Esto protege tu corazón del resentimiento y mantiene tu mente libre de obsesión. Dejas de vigilar a los demás constantemente y regresas tu atención a tu propia conciencia, tu conducta y tu paz. El budismo enseña que la liberación comienza cuando dejas de gestionar el mundo y empiezas a dominar tu respuesta ante él. A medida que practicas este desapego silencioso, comienzas a notar algo poderoso. Situaciones que antes parecían confusas se aclaran sin esfuerzo. Personas que generaban dudas se revelan sin confrontación. Lo que ya no está alineado contigo empieza a desaparecer por sí solo. Esto no es coincidencia. Es el resultado natural de la no intervención. Cuando dejas de forzar la verdad se eleva por sí misma. Cuando dejas de explicarte, la vida lo explica todo por ti. Y en ese proceso, la paz reemplaza la lucha, la comprensión reemplaza la frustración y la sabiduría reemplaza la necesidad de tener la razón. 5. Suelta la necesidad de controlar cómo los demás te ven. Una de las fuentes más sutiles y dolorosas de sufrimiento, según la sabiduría budista, es el deseo de controlar la percepción, la necesidad de gestionar cómo los demás nos ven, hablan de nosotros o juzgan nuestras acciones. Este deseo suele ocultarse tras buenas intenciones, como querer justicia, claridad o respeto. Pero debajo hay apego a la identidad, a la reputación y a la aprobación. Cuando estás apegado a cómo te ven los demás, tu paz se vuelve frágil, porque depende de algo que nunca podrás controlar completamente. El budismo enseña que todo aquello de lo que depende tu paz eventualmente se convierte en fuente de sufrimiento. La mente busca constantemente la seguridad de ser vista correctamente, valorada adecuadamente y comprendida con precisión. Cuando esa seguridad se ve amenazada, el impulso es explicar, justificar y defender. Empiezas a repetir conversaciones en tu mente, imaginando mejores palabras, argumentos más fuertes y explicaciones más claras, creyendo que si dices lo correcto, el malentendido desaparecerá. El budismo revela suavemente que este esfuerzo rara vez trae paz. Más bien mantiene la mente atrapada en una actividad interminable, donde la claridad se posterga y la calma parece inalcanzable. Soltar la necesidad de controlar la percepción no es una derrota, es un acto de sabiduría. Significa aceptar que las personas siempre te verán a través del lente de sus propias experiencias, miedos, heridas y expectativas. Su percepción está mucho más moldeada por quienes son ellos que por quién eres tú. Cuando comprendes esto profundamente, dejas de tomar el malentendido de forma personal. Ya no te sientes responsable de corregir cada idea errónea ni de defender cada verdad silenciosa. Permites que otros mantengan su versión de la historia mientras tú permaneces firme en tu propia conciencia. El budismo enseña la rendición no como renuncia, sino como liberación de la lucha innecesaria. Cuando sueltas la necesidad de controlar las narrativas, tu sistema nervioso comienza a relajarse. La alerta constante de proteger tu imagen se desvanece y tu mente regresa al momento presente.
Empiezas a vivir con mayor honestidad, no cambiando tu comportamiento para ser visto de cierta manera, sino actuando en coherencia con tus valores sin importar el juicio externo. Esta alineación construye una estabilidad interna profunda que ninguna opinión puede perturbar. Hay una verdadera libertad en comprender que tu valor no aumenta cuando otros te elogian ni disminuye cuando te malinterpretan. El budismo nos recuerda que el yo que defendemos con tanta fuerza no es fijo, sólido ni permanente. Cuando aflojas el agarre sobre la identidad, la crítica pierde su fuerza y el elogio pierde su control. Dejas de medir tu vida por cómo se ve desde fuera y comienzas a sentirla desde dentro, donde la paz es estable y serena. A medida que sueltas el control, puede que algunas personas se incomoden. Pueden insistir más en obtener explicaciones o reacciones, porque tu desapego reduce su influencia. Esa incomodidad no es tu responsabilidad. El budismo enseña compasión sin autoabandono. Puedes ser amable sin enredarte. Puedes guardar silencio sin ser pasivo. Puedes alejarte sin resentimiento. Soltar el control no te vuelve invisible. Te vuelve libre. Con el tiempo, ocurre algo notable. Cuando dejas de gestionar la percepción, la vida comienza a alinearse naturalmente. Las personas correctas te entienden sin esfuerzo. Las equivocadas se alejan sin conflicto. Dejas de gastar energía corrigiendo malentendidos que nunca estaban destinados a resolverse. En su lugar, inviertes tu atención en vivir con verdad, paz y conciencia. Esta es la liberación silenciosa hacia la que apunta el budismo, la libertad que surge cuando dejas de explicar quién eres y simplemente te conviertes en ello. El desapego revela silenciosamente quién merece acceso a tu vida. El budismo enseña que no todas las conexiones están destinadas a durar, y no todas las personas que entran en tu vida están destinadas a permanecer cerca de tu corazón. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de dar demasiado acceso a quienes no lo han ganado, y de intentar mantener conexiones que silenciosamente perturban nuestra paz. Cuando dejas de explicarte y comienzas a desapegarte en silencio, un proceso natural de filtrado empieza a ocurrir. Este proceso no requiere confrontación, límites duros ni finales dramáticos. Sucede suavemente a través de la conciencia y la quietud. Cuando constantemente te explicas, te justificas y te defiendes, estás ofreciendo acceso emocional. Estás invitando a otros a tu mundo interior, incluso cuando se acercan sin respeto ni comprensión. El budismo enseña la asociación consciente porque la energía importa. Cada interacción deja una huella en la mente. Cuando te desapegas, dejas de sobreentregar tu atención y tu energía emocional. Comienzas a conservar tu energía y, al hacerlo, observas quién permanece presente sin exigir explicaciones y quién se aleja lentamente cuando ya no puede obtener reacciones de ti. El desapego expone las intenciones sin palabras. Algunas personas se sienten atraídas hacia ti solo cuando estás disponible para el intercambio emocional, la validación o el control. Se sienten cómodas cuando te explicas porque eso te mantiene involucrado y predecible. Cuando te vuelves silencioso y centrado, se inquietan, no porque hayas cambiado, sino porque su acceso ha cambiado. El budismo enseña que cuando el apego desaparece, las relaciones verdaderas se vuelven visibles. Quienes te valoran por tu presencia, sinceridad y consistencia permanecerán conectados sin presión. Quienes dependían de la confusión, la dependencia emocional o el drama se alejarán de forma natural. Esta separación puede sentirse incómoda al principio, especialmente si estás acostumbrado a mantener la armonía a costa de tu propia paz. La mente puede cuestionar si estás siendo distante, egoísta o poco amable. El budismo nos recuerda que la compasión no significa abandonarte a ti mismo.
puedes cuidar profundamente mientras sigues protegiendo tu espacio interior. El desapego no es rechazo, es discernimiento. Es reconocer que el acceso a tu tiempo, pensamientos y emociones es sagrado y debe darse con intención, no automáticamente. A medida que continúas practicando el desapego silencioso, comienzas a notar cómo cambian tus relaciones. Las conversaciones se vuelven más tranquilas, las expectativas disminuyen, la presión de rendir, explicar o defender desaparece. Ya no te sientes responsable de corregir malentendidos ni de calmar la incomodidad de los demás. En cambio, permites que cada persona te encuentre donde estás, sin negociación. El budismo enseña que la claridad aparece cuando dejamos de forzar la conexión y permitimos que la alineación se muestre de forma natural. También surge una profunda sensación de alivio con esta conciencia. Dejas de preguntarte por qué ciertas relaciones se sienten pesadas, agotadoras o confusas. El desapego te ayuda a ver que el peso nunca fue creado por el silencio, sino por el desequilibrio. Cuando el equilibrio regresa a través de los límites y la conciencia, la paz vuelve por sí sola. Empiezas a sentirte más ligero, no porque las personas desaparezcan, sino porque el apego innecesario afloja su agarre. Con el tiempo, el desapego construye un sentido más fuerte de respeto propio. Dejas de perseguir comprensión o cercanía donde no se ofrece libremente. Te das cuenta de que la conexión real no necesita explicaciones constantes ni negociaciones emocionales. El budismo enseña que la armonía crece cuando cada persona se mantiene firme en su propia conciencia. Cuando vives esta verdad, tu vida se vuelve más silenciosa, tus relaciones más claras y tu corazón más estable. En esta claridad serena, comienzas a confiar más profundamente en ti mismo. Reconoces que no todos necesitan acceso a tu mundo interior, y que esto no disminuye tu amabilidad ni tu humanidad, al contrario, las preserva. El desapego te enseña silenciosamente quién pertenece a tu vida. No a través del rechazo o el juicio, sino a través de la alineación. Quienes respetan tu silencio, honran tus límites y te encuentran con sinceridad permanecen. Todo lo demás se desvanece sin resistencia. Esta es la sabiduría del desapego, no dura, no fría, sino profundamente compasiva contigo mismo y con tu paz. Si esta idea hizo clic en ti, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar hoy. Comparte este video con esa persona. Y si quieres seguir explorando esta sabiduría, suscríbete, aquí publicamos cada semana. Hasta la próxima. Namaste.